Muy buenas y bienvenidos a un capítulo más de A la Fresca. Y lo primero que vamos a hacer va a ser dar gracias a nuestro patrocinador oficial, Toledo AP, que sin él no estaríamos aquí, ni yo ni mis compañeros. Y lo segundo, contaros que tenemos un nuevo patrocinador que me hace muchísima ilusión también contarlo, y es Turismo de Castilla-La Mancha. Nos ha dado esta oportunidad de trabajar con ellos a lo largo de todo este año, así que vamos a conocer lugares de la región que son realmente increíbles y vamos a conocer a gente todavía más increíble. Pero bueno, vamos a empezar con el invitado de hoy. Bienvenido, Julio, espadero que trabaja en uno de los talleres de espadas más famosos de todo Toledo. En espadas Mariano Zamorano, sí. En espadas Mariano Zamorano, pero es muy curioso porque tú no eres de la familia de los Zamorano, por así decirlo. Yo no soy de la familia de los Zamorano, pero la marca sigue todavía en manos de la familia, porque yo tengo un socio que es primo hermano de Mariano Zamorano, el último Zamorano propietario. Nosotros nos quedamos con la marca cuando Mariano se jubila. Entonces nos traspasó la marca, continuamos con ella y pues aquí seguimos representando la espadería toledana, donde nosotros creíamos que era el escenario natural de un espadero, que es el casco histórico. Era un empeño que teníamos, desde luego, seguir ahí en el sitio donde siempre ha estado el taller desde el año 1951 que se funda. Eso te iba a decir que son 75 años del taller abierto sin parar haciendo espadas, vamos. 75 años, bueno, hubo un pequeño impasse ahí que fue justo en la pandemia, pero bueno, eso, todos los negocios cerraron. Además, tuvimos ahí que cambiar, no solamente aprovechamos para cambiar de propietario, aprovechando la jubilación de Mariano. Que es ahí donde hacéis ese cambio, entiendo, ¿no? Sí. Mariano quería haber seguido quizás un par de años más, porque él ya tenía edad para jubilarse, le apetecía, él está bien físicamente, pero llegaron esas circunstancias de la pandemia que todo se paralizó. Entonces ahí es donde hicimos el cambio. Y también hicimos cambio de local, porque nosotros estábamos en el local original. ¿El original dónde está? Porque el nuevo lo ubico, pero no soy capaz de recordar dónde estaba el antiguo. Pues en la calle de Ciudad, número 19, justo saliendo del callejón del pasadizo del ayuntamiento. Ok, ya ahora me acabo de ubicar. Sí, ahí en un rinconcito. Cerca de San Marcos. Cerca de San Marcos, y en la parte de atrás del convento de Santa Úrsula, porque eso era parte del convento, era una pequeña zona que estaba aislada del convento. Antiguamente tuvieron que ser algunas caballerizas, algunos corrales o algunas dependencias del servicio del convento, y eso es lo que el padre de Mariano Zamorano alquiló para poner su taller. Era un edificio antiguo, con mucho encanto. Ahí teníamos nuestra fragua, era un taller pequeño, pero tenía todo lo necesario para trabajar. Y nosotros queríamos continuar, pero también coincidió otra circunstancia más, que el convento se vende. Wow. Entonces, al vender el convento, el nuevo propietario no le convinó que nosotros ocupásemos ese espacio, aunque estaba aislado, pero bueno, no le interesó renovarnos el contrato y tuvimos que trasladarnos. Tuvisteis que hacer una mudanza, que es donde estáis situados ahora, que es detrás del Círculo de Arte, ¿no? Justo a la espalda del Círculo de Arte, en la calle Santa Clara, donde arranca la ruta de Bécquer. Ahí estamos. No es un mal sitio. Es un sitio genial y el local es súper grande, ¿no? Es un local que tuvimos suerte de encontrarlo porque tiene sótano, tiene 2 plantas. Entonces abajo es donde tenemos la maquinaria que hace ruido. Que bueno, maquinaria en realidad nosotros tenemos muy poca. Tenemos unas pulidoras, una máquina de soldar y un taladro que tiene 75 años. Joder, pues era bueno taladro, ¿eh? Porque esas máquinas se hacían para toda la vida y ahí la tenemos hasta con sus papeles de referencia y todo. Nosotros trabajamos de forma totalmente artesanal, y la diferencia que podemos tener con la forma que tenían de trabajar quizás en el siglo XIX o incluso antes es la fuerza motriz de las máquinas. Nosotros tenemos máquinas que funcionan con electricidad, ellos estaban conectadas a ruedas que cogían la energía de un río, o con máquinas de vapor, unas grandes poleas que movían las máquinas. Es la única diferencia, porque luego hasta las ruedas de pulimento y todo, nosotros seguimos utilizando ruedas de fieltro, de lana de oveja prensada, a las cuales nosotros la impregnamos con unos pegamentos y le pegamos los abrasivos en polvo, en diversos granos. Ellos lo hacían lo mismo, pero en vez de utilizar
los materiales modernos que utilizamos ahora utilizaban materiales más naturales, como eran resinas o como eran arenas de río o de playa. O sea, el proceso de trabajo sigue siendo prácticamente el mismo. Es el mismo básicamente. A ver, las herramientas manuales tienen más calidad, pero ellos tenían limas, tenían sierras, tenían... quizás lo que nos diferencia un poco más es la forma de soldar. Bueno, nosotros utilizamos soldaduras eléctricas. Ellos soldaban a la calda, un sistema de soldadura muy antiguo que consiste en elevar las dos piezas a una temperatura cercana al punto de fusión y por golpeo las placas se unen y se sueldan. ¿Eso es cuando se pone así como rojito? Sí, bueno, un poquito más del rojo. El rojo, ya tirando al amarillo, esa es una temperatura ideal para soldar, que es, por ejemplo, es la técnica que se utilizó para hacer el acero toledano. Vale, luego hablamos de esto, que parece un tema súper importante. Me surge la pregunta de cómo os organizáis dentro de una empresa de espadas. Es decir, ¿cuántas personas sois allí? ¿Cómo os organizáis? Cuéntame un poco cómo es el día a día. Bueno, a ver, somos un equipo. Entonces, perdón, yo soy el jefe de taller, yo estoy al frente de la producción. Santiago Encinas que es el primo de Mariano, él está al frente de la gerencia y organización, y ventas y compras. Él le toca todo al pobre, todo lo que a mí no me gusta hacer o que yo no sé hacer, se encarga él de ello. Entonces, nosotros en el taller, trabajando físicamente, en este momento estamos 3 personas. Okay. Tenemos a Antonio, que es un espadero que se incorporó hace un par de años. Él viene desde Córdoba, pero es un buen profesional. Luego tenemos a la única mujer espadera que hay, la tenemos nosotros. Ella es Nicoleta. Qué bueno. Es una rumana que participó en un taller de empleo de espadería que se hizo en Toledo hace unos 10 años aproximadamente. Y de todas las personas que participaron en ese taller, solamente Nico se quedó y terminó trabajando con nosotros. Ella trabajaba con Mariano y cuando nosotros nos quedamos con la marca, Nicoleta se vino con nosotros. Por Qué supuesto. Curioso. Es una gran limadora, es una mujer pues excelente y una pieza fundamental en nuestro equipo. Entonces nos coordinamos entre los 3, cada uno tenemos una tarea. Hemos tenido más gente trabajando, pero ahora lo hemos reducido el equipo a 3 personas. Antonio, por ejemplo, está dedicado a nuestra segunda marca, que es Deus Vult, que es una marca que está dedicada exclusivamente a las armas de combate. Es decir, armas funcionales para poder ser utilizadas deportivamente, en cualquiera de las disciplinas de la esgrima que hoy existe. Tenemos desde esgrima medieval hasta esgrima renacentista, y luego dentro de esos, digamos, 2 grandes grupos de esgrima tenemos el Bohurt, que es el combate. Es un deporte de contacto, donde trabajan con armaduras y donde hay deporte de contacto, es decir, es una pelea real, porque ahí no hay nada coordinado. Y luego está lo que es la EMA, que EMA es un método de trabajo de esgrima, pero es más bien lo que trabajan es la técnica. O sea, a lo mejor como más la lucha de espadas, ¿no? Sí, es parecido a la esgrima deportiva, pero es mucho más original y más puro. Llevan protecciones, hacen también asaltos reales, pero no hay un contacto tan potente como es el Bohurt o el combate medieval. Digamos que ellos son la rama técnica de la esgrima y el Bohurt es la rama deportiva, en la que realmente hay choque, vamos. Y luego, pues para recreadores que necesitan también armas que no sean, digamos, de colección. Es una pena una pieza muy elaborada, una pieza que tiene un alto valor, utilizarla porque se mellan, las espadas están hechas... Es más como de coleccionista, entiendo, Sí, ¿no? Mariano Zamorano es la espada de coleccionismo y luego Deus Vult es la espada de combate. Qué bueno. Entonces Antonio está dedicado exclusivamente a la espada de combate. Y Nico y yo estamos más volcados en la línea tradicional. Entonces compaginamos el trabajo. Toda la forja, hay que decirlo, la hacemos en Camuñas, porque el local actual no nos permite tener una fragua, precisamente por las condiciones. Y luego, al perder la licencia antigua, ya se nos aplica la normativa para apertura de negocios. Eso, o sea, como si fuese un local comercial, ¿no? Bueno, somos un taller artesanal que tenemos, digamos, una legislación un poquito diferente. Nos permiten instalar unas máquinas con una potencia determinada. No puede haber emanación de humos. Los ruidos tienen que estar controlados. No podemos tener gases. En fin, es normativa por seguridad y
Bueno, eso se aplica a todos los negocios de este tipo, pero no nos permiten tener fragua. Entonces, La fragua, para que la gente que no sepa lo que es exactamente, ¿qué es la fragua? bueno, es la zona donde es el sitio donde se forjan las hojas, donde utilizamos o bien carbón u hornos Es como así, de por gas. decirlo, el horno, ¿no? Sí, es la zona donde utilizamos un horno para con yunques trabajar el metal, el acero, en materia prima y convertirlo en hojas Para de espada. poder manipularlo, entiendo, ¿no? Claro, para convertirlo en hojas de espada. Nosotros trabajamos desde tableros o desde barras o desde pletinas que vienen así de la acería y nosotros la transformamos en hojas de espada, de daga, en fin, de cualquier arma blanca de las que trabajamos. Entonces, forjamos en Camuñas, la forja. También hay algunas veces que externalizamos el trabajo a espaderos toledanos, concretamente pues a unos grandes forjadores que siguen trabajando aquí en Toledo, que son los hermanos Moreno, los Pichi, los famosos Pichi. El que sea de Toledo los va a conocer. Ellos están ubicados en el polígono industrial, ellos tienen su espadería y también son espaderos y artesanos, muy buenos, por cierto. ¿Ellos estaban en el casco antes también? No, ¿O? en el casco antiguo, Mariano Zamorano lleva ya muchos años siendo el único y seguimos siendo los únicos. Nosotros fuimos los últimos en irse con la pandemia y los primeros en regresar. Seguimos siendo únicos. Dentro del casco no trabaja nadie, solamente nosotros. Yo creo que también es como un punto extra para vosotros, ¿no? Así lo entendemos. Como antes estábamos hablando. Me gusta que se hagan espadas en el polígono, pero me gusta más que se hagan en el casco. Hombre, el polígono también es Toledo. Sí, claro. Y por circunstancias, digamos, por condiciones laborales, quizás sea más adecuado y más fácil trabajar en el polígono, pero nosotros decidimos desde el primer momento que nosotros queríamos tener presencia en el casco antiguo, porque entendemos que el escenario natural de un espadero es la ciudad de Toledo. Total. Somos una fábrica pequeña, nosotros somos un taller artesano, entonces nuestra producción nos permite esto. Hay otras marcas más potentes que nosotros, que ellos trabajan a unos volúmenes superiores, entonces no podrían tener, no se podrían desarrollar dentro del casco porque no hay locales, no hay espacio. Entonces ellos tienen que trabajar fuera, en otros sitios. Pero son artículos diferentes, son mercados diferentes, clientes distintos. No nos hacemos competencia, sino que nos complementamos. En la asociación de espaderos que existe, no el gremio, sino la asociación de espaderos, hay 5 fabricantes. Algunos tienen unas líneas artesanales, pero básicamente su producción es más industrial, tienen más maquinaria, tienen unos procesos de fabricación diferentes a los nuestros y ellos atienden a otros mercados. Nosotros somos muy artesanales, hacemos espadas muy concretas, con un catálogo pequeño, trabajamos mucho bajo pedido, entonces nos podemos permitir el estar en Toledo, que es lo que queremos. Nosotros luchamos con eso. No teníamos en nuestra mente ser una gran fábrica, no queremos crecer en ese sentido. Hombre, no digo yo que ampliar algún empleado más, porque nos lo pida la necesidad de la fabricación, pero nuestra idea no es ser una gran fábrica, sino seguir siendo un taller artesanal dentro de las murallas de la ciudad. Me encanta que me cuentes esto y que sobre todo que sea Toledo el punto de inicio y que siga siendo así. Pero de todo esto que me cuentas, fíjate que tengo la sensación de que sabes un montón y que llevas un montón de años haciendo espadas y trabajando en este sector. ¿Cómo empieza una persona a ser espadero? Porque antes me has contado, fuera de cámaras, que tú te dedicabas a la topografía, que eras topógrafo, y que de repente, pues, bueno, no de repente, no sé cómo fue el cambio. Pues es una historia curiosa, pero es cierta. Pues mira, yo estaba trabajando en la topografía precisamente en una empresa aquí en Toledo. Estaba primero radicada en Olías, pero luego nos trasladamos aquí a Toledo capital. Y yo tengo mi compañero, mi amigo Toño, que era un compañero del trabajo, que pues hacíamos muchas cosas juntos, deportes de montaña, caza con arco. Y un día, pues mira por dónde nosotros vemos un cartel que se ofrecía un curso de esgrima templaria. Nos llamó la atención. Yo no había tenido contacto con una espada en mi vida. A ver, siempre me había llamado la atención. Te estoy hablando del año 96 aproximadamente. Fíjate si ha llovido. Tenía un ya, año ¿no? yo. Pues fíjate, pues es que, Hace 29 años. Es que yo ya soy del siglo viejo. Pues año 1996, que ya ha llovido desde entonces. Entonces nosotros vemos, nos llama la atención. El curso era en Madrid, en el RESAD. Es el centro de alto rendimiento de la Federación Española de Esgrima. El curso lo impartía el maestro Enzo Querubino, que era
ya falleció, un maestro de esgrima, que en su día tuvo un palmarés importante en la esgrima deportiva en Europa, y él estaba afincado en Canarias, pero él venía a hacer cursos monográficos a Madrid y utilizaba el centro de alto rendimiento de la Federación Española de Esgrima para dar esos cursos. Él había estudiado un tratado, el Fiore de Liberi, el Duos Flor Duelatorum de Fiore de Liberi, que es un libro escrito en 1410, un tratado de esgrima que es, en el tiempo, este hombre lo escribió ya cuando era muy mayor. Entonces, la teoría que mantenía Cherubino, que no le faltaba parte de razón, es que esa esgrima, este tal Fiore de Liberi, es muy posible que hubiese tenido contacto en su juventud con algún caballero templario o alguna escuela que todavía hubiesen utilizado esta gente. Era, la verdad, una visión un poco romántica, a nosotros nos gustaba eso un poco también. No tiene base. Era muy alternativo, muy diferente sí, también, ¿no? No tiene base realmente, bueno, tampoco hacía daño a nadie tener la idea de que nosotros íbamos a aprender a manejar la espada como un templario. Ese es el inicio de todo. Total, que nos plantamos ahí en el curso, se dio muy bien, fue una experiencia extraordinaria, hacemos amistad con el maestro, él nos propone hacer un grupo de trabajo aquí en España y en Toledo, aceptamos la idea y montamos ese grupo con gente de Toledo, gente de Murcia, gente de Canarias, alumnos suyos, gente que él traía también, Vale. Pero nos encontramos con un problema. Nosotros queremos practicar esgrima, pero no hay material de esgrima. Material de esgrima utilizable, quiero decir, existía la espadería toledana, pero la espadería toledana estaba enfocada a lo mismo que hacemos nosotros, al coleccionismo, eran armas más reales, más parecidas a las reales, con filos, armas que no son adecuadas para practicar en una sala porque son peligrosas. Claro. Entonces no había unas espadas para ser utilizadas en un entrenamiento diario, que aguantaran el trabajo diario. Y ahí pues se me ocurrió, bueno, pues vamos a hacerlas nosotros, pero para nosotros, sin ningún tipo de intención. Así que ahí comencé yo a investigar. Daba la casualidad que también en la empresa había algunos compañeros que sus padres eran ya espaderos retirados de la fábrica de armas, gente que tenía experiencia en la fabricación, sabían fabricar acero, sabían trabajar el acero. Y yo, como soy tan pesado, era más pesado antes. Yo quiero que tu padre me enseñe. Y al final resulta que estas personas pues estaban encantadas de enseñar lo que ellos sabían, los habían prejubilado todavía con unas edades bastante buenas, eran jóvenes aún, ellos querían enseñar lo que sabían, sus hijos no estaban interesados porque tenían otros oficios y bueno, no les interesaba, sencillamente, no pasa nada. Y yo aprendí de 2, 3 personas, digamos que lo esencial y lo básico en el tratamiento del acero. Y luego, de forma autodidacta, pues fui fracasando muchas veces, haciendo espadas horribles, algunas me salían bien, y un poco pues como los antiguos espaderos, prueba-error, al final terminé haciendo las espadas de bastante buena calidad. En aquel tiempo también, yo ya en el año 2004 aproximadamente, todo este tiempo lo fui compaginando con la topografía. Y ya en el año 2004 es cuando yo decido abandonar la topografía. Sí, más o menos. Decido abandonar totalmente la topografía y dedicarme a las espadas, porque también empezaron a surgir otras escuelas de esgrima que en Europa ya existían, en Italia, en Alemania, en Francia. Sin embargo, en España pues estaban emergiendo. Se fundó la Asociación Española de Esgrima Antigua, fundada por Alberto Bompresi, un maestro de esgrima que está en Madrid. Él creó escuelas por toda España, lo que eran salas de armas, lo que se llaman salas de armas, donde practicaban la esgrima renacentista, la esgrima antigua, española del siglo de oro, basado todo en los tratados de Jerónimo de Carranza, de Pacheco de Narváez, que eran los que desarrollaron una técnica llamada la verdadera destreza española. Era un arte marcial de esgrima español, pero estaba basado en matemáticas. Vale. Ellos trabajaban con ángulos y con distancias. Se dibujaban unos círculos en el suelo, con unos ángulos en altura. Se estudiaban los movimientos. Se estudiaban los movimientos. Todos los movimientos estaban basados en ángulos y en distancias. Y era un método científico realmente para trabajar la esgrima. Era un arte marcial pues tan completo como puede ser pues las artes marciales japonesas, estas cosas que hemos visto en las películas,
del zorro, por ejemplo, que dibujan un circo en el suelo, y tiene, pues eso está Tenía basado, explicación. pero es que está basado realmente en la técnica de Carranza. Eso es real. Entonces, Bonpreci recuperó un poco esa esgrima que se había perdido, pero siempre basándose en los tratados originales. Alberto construye de nuevo la esgrima española, se empiezan a abrir salas por todas las provincias de España, empieza a haber una demanda de armas, había muy pocos puntos para suministrarnos, incluso en Europa, había algunos, pero muy pocos. Entonces, pues a mí me empezaban a venir pedidos, mis armas parece que gustaban, entonces ahí pues empezó todo y así empecé. Yo empecé a trabajar para espadas de uso, de coleccionismo muy poco. A ver, alguna vez me venía algún encargo. Yo también he trabajado, me han hecho pedidos para cine, para televisión, para la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Qué curioso que al principio de empezar te rodearas de gente que le gustaba lo mismo que a ti, y más o menos tuviste la suerte de que alguien te pudo enseñar. Y yo me planteo ahora, en pleno siglo XXI, en el 2026, ¿cuánta gente quiere aprender tu profesión? Bueno, a ver, hay muchos candidatos últimamente. A ver, las redes sociales también es un vehículo que estamos utilizando ahora, que el mensaje llega mucho más lejos, entonces hay gente que se interesa, pero realmente que quisieran aprender el oficio y que se pusieran a ello, pues no hay tantos. A ver, hay gente que le interesa, pero una cosa es que te interese porque tienes una afición que te ha venido porque has visto una película o has visto una serie, que eso hay que entender. ¿Te acerca un poco más? Hay que entender que este oficio es un poco raro, un poco extraño. Tú imagínate decirle a tu madre, mamá, quiero ser espadero. Sí, pues imagínate eso. Si hubiera una escuela de espadería, sí, lo hubiese, sería claro. más natural, pero es que no existe. Entonces la gente piensa que la espadería pues que es algo muerto. Y tenemos nuestro público, ¿no? Nosotros tenemos nuestros coleccionistas, nuestros deportistas, o sea que tiene su nicho también. Es pequeño, pero tiene su nicho. Entonces, bueno, pues hay gente que está interesado, pero lo malo ya no es el interés que pueda tener la gente, sino cómo empezamos nosotros a contratar a una persona que necesita un aprendizaje muy largo. Claro. Nosotros concretamente somos una fábrica muy pequeña, que un aprendiz venga a nuestros talleres pues nos supone un gran esfuerzo, porque esa persona va a estar muchos meses sin realmente producir. Entonces no existen ya esos contratos de aprendizaje que bueno, pues ayudaban tanto a las dos partes desde el punto de vista ya empresarial para atender esos sueldos y esos seguros sociales, porque hay de alguna manera pues bueno, compensar eso. En fin, es que es muy difícil, porque es que esto no es como un chaval que viene, por ejemplo, de la rama del metal, pues él está muy preparado, pero para enfrentarse a otro tipo de trabajos. A lo mejor más industrial. Bueno, más bien sí, más industrial, porque ellos se especializan más en utilización de maquinaria, controles numéricos, tornos y fresadoras nuevas. Entonces la tecnología que ellos utilizan, pues nosotros no la tenemos. Nosotros tenemos maquinaria manual. Nosotros tenemos pues martillos, limas, sierras de mano y pulidoras que se utilizan a mano. Entonces todo eso conlleva un aprendizaje. Y luego también tienes que saber lo que es una espada. Tienes que saber qué queremos hacer con ella. Una espada no es decorativa. Sirve para ser decorativa, pero una espada tiene que tener una construcción correcta. Nosotros no hacemos souvenirs. Nosotros no trabajamos el mercado del recuerdo, que es lícito y no pasa nada, pero es otra línea de trabajo totalmente diferente. Nuestras espadas van montadas siguiendo unos cánones muy parecidos a los que pudo haber en la antigüedad, con otra forma de trabajar, ligeramente diferente, pero nosotros buscamos lo mismo. O sea, que una persona, si se quiere llevar una espada, la única diferencia entre una espada nuestra y una espada del siglo XV es que la nuestra es nueva, pero está fabricada... La misma técnica, el mismo... Las técnicas son muy parecidas. Hombre, nosotros contamos ahora con una ventaja. El acero lo compramos. El acero, quiero decir, una nomenclatura de acero concreta. Vale. Antes el espadero fabricaba su propio acero. Ellos cogían hierro y con aditivos
con formas técnicas de trabajo, en fin, con mucha experiencia, ellos eran capaces de convertir un hierro en un buen acero. Nosotros ya el acero lo pedimos. O sea, nosotros queremos un acero que tenga tal dureza, pues directamente decimos queremos tal acero. Y esa es la gran ventaja que tenemos nosotros con respecto a ellos. Entonces nos ahorramos ese trabajo tedioso de probar una hoja y tener que hacerle unas pruebas de calidad para ver si ha salido con la dureza determinada. Nosotros también pasamos un control de calidad, pero es mucho más sencillo que el que podían pasar ellos. A nosotros las espadas nos fallan menos, porque lógicamente todo avanza. Me hablas del acero y automáticamente se me viene a la cabeza el acero toledano, el mito este de que era un acero en concreto, ¿no? El acero toledano yo te voy a explicar porque es que además es una cosa que fíjate que está tan cerca de nosotros, pero no sabemos realmente lo que es. Claro, yo es que siempre he pensado que era como un material en concreto. Pues ese es el error. Ese es el error. Normalmente la gente piensa que el acero toledano es un material concreto que se obtenía en Toledo, que se fabricaba en Toledo. ¿O por qué se llama acero toledano? Pues el acero toledano no es un material. En realidad es una técnica de trabajo. Ellos utilizaban lo mismo que podía utilizar cualquier otro espadero. Pero primero tenemos que ver cómo surge y cómo aparece. Y ahora te cuento lo que es. Si te parece, empezamos desde el principio. Bueno, pues hay una figura importante y hay una fecha concreta cuando el acero de Toledo hace aparición. Es la figura de Julián del Rey. Okay. Él es un espadero que procede del sur de España. Se cree que era musulmán, pero no es seguro, porque al proceder del sur de España todavía estaba Granada todavía sin conquistar. Entonces es posible, no se sabe si viene de Córdoba, si viene de Sevilla, pero bueno, es un poco... Es que no hay datos, no hay datos precisos. También parece ser que él se convierte al cristianismo y aparece justamente pues, en los últimos años de la conquista de Granada. Estamos hablando pues, del 1480, 1470 aproximadamente. Y el propio Fernando el Católico... Es decir, Fernando el Católico tuvo algo que ver seguro. Le apadrinó en su conversión. Dice la gente que era morisco, pero morisco no podía ser, porque un morisco era un converso al cristianismo que mantenía su religión en secreto. Julián del Rey no se sabe nada de eso. O sea, sabemos que ese hombre se convirtió al cristianismo y que fue espadero del rey el católico. Él trajo una técnica, no sabemos si es inventada por él, lo más seguro es que fuese perfeccionada por él. Él ya la conocía y también es muy posible que viniera del sur, pero tampoco hay datos. Pero te cuento en qué consiste. Las espadas tenían un problema en aquella época. Los espaderos eran capaces de obtener aceros muy duros, siempre mediante la técnica de cementación. A ver, no me voy a poner demasiado técnico. No, porque me lo tienes que explicar para que yo claro, me entere. La cementación es endurecer la parte exterior. Vale. No entramos ya a nivel molecular en el interior de la espada. Para que se quede dura la espada. Eso es. Ellos endurecían el acero, pero más bien la capa exterior. ¿Cómo lo hacían? Pues lo calentaban, lo metían entre polvo de carbón, el cisco del carbón para que absorbiera el carbono. Algunos molían huesos de animales, otros hacían... En fin, ellos inventaban todas las técnicas posibles para que el acero absorbiera carbono, que es lo que le da la dureza. El acero es hierro más carbono. Entonces ellos no tenían más remedio que hacer lo que podían para endurecer el acero, las hojas en el exterior. Si las endurecían mucho, ¿qué ocurría? Pues que esas espadas eran muy duras, pero eran frágiles. Entonces a un golpe partían. Si no querían endurecerlas tanto para que no fuesen frágiles, ellos se podían quedar blandas, entonces se doblaban. Y ese era básicamente el problema que tenían las espadas de hoja larga, que o se doblaban o se rompían. La espada que salía buena cuando salía un equilibrio muy bueno, pero ese equilibrio entre dureza y tenacidad era el más complicado de obtener y muchas veces era fortuito. El maestro que daba con una fórmula de trabajo para obtener espadas buenas se convertía en el rey de los maestros. Por eso guardaban celosamente sus secretos. ¿Qué secretos eran? Pues dónde la habían sumergido, durante cuánto tiempo la habían sumergido en esos aportes de carbono. Aparece Julián del Rey con una técnica que parece mentira, no se le había ocurrido a nadie. Y consiste en lo siguiente. Él cogía 3 piezas, una de hierro y 2 de acero. 2 de acero que ya estaban endurecidas, unas placas más finas, que era más sencillo de endurecer, con todo el carbono que podía aportarle. Es decir, 2 láminas de acero duras y una lámina de hierro
blanda, dulce. Vale. Entonces hacía una especie de sándwich. Eso justo te iba a decir Una eso. especie de sándwich, dejando el hierro en el interior. Sí. Lo elevaba a la temperatura de punto de fusión casi y por golpeo las soldaba las tres. Entonces obtenía 2 capas de acero en el exterior, que estaban ya endurecidas, y una capa de hierro en el interior, que era el ánima. Por cierto, nuestra empresa se llama Anima Ferrum. Ahí seguro. Quisimos hacer un pequeño guiño ahí en homenaje a ese alma de hierro al acero toledano. Entonces, ¿qué obtenemos ahí? Pues obtenemos una hoja que en el exterior es duro, es cortante, tiene una calidad excepcional en el exterior, pero al mismo tiempo ese ánima de hierro es la que aguanta si recibe un golpe, es la que le aporta tenacidad. Entonces tenemos una mezcla entre dureza y tenacidad perfecta. Y el acero toledano se convirtió desde esas fechas, desde finales del siglo XV hasta el siglo XVIII prácticamente, el mejor acero del mundo. Pero era la mejor técnica de trabajo del mundo. Y entonces se extendió rápidamente por todo el mundo, entiendo. Por todos sitios. Qué curioso, yo tenía por aquí apuntado que había una parte que era como más leyenda y era que a veces para enfriar el metal metían la espada en sí dentro del agua del río Tajo y tenía como ese agua tiene unas propiedades que hacía que fuese más duro o algo así, ¿no? Claro, pero esa fue la leyenda que los propios espaderos quisieron extender porque ellos no les interesaba descubrir sus secretos. Entonces, ¿cómo lo hacían? Pues mira, no lo intentéis porque es que solamente el acero toledano solo se puede forjar en Toledo porque la clave es el agua del río Tajo a su paso por Toledo. Es que era una versión muy romántica. Claro, ellos tenían que protegerse de alguna forma. Si ellos hubiesen conocido la técnica luego ya se conoció y luego se fabricó en otros sitios. Pero intentaban... El secreto del acero toledano es que no había secreto. Entonces había que seguir con ese misterio, mantenerlo de alguna forma. Entonces lo achacaban a las arenas del Tajo, a las aguas del Tajo y a 1000 detalles más, pero ellos no lo querían decir. Siempre tiramos mucho del río aquí en Toledo. ¿Qué te parece si ahora damos como un salto en el tiempo y desde 1450, que imagino que sería esto, ¿no? Sí, bueno, a partir de a finales del siglo, finales del siglo 1500 XV, vamos a decir. Sí. Saltamos hasta el año 1777, creo, si mal no recuerdo, es cuando se inaugura la fábrica de armas de aquí de... 61, sí. 61, perdón. Es el... Bueno, el 61, luego el 77 es cuando se mudan, cuando ¿no? se cambian, sí. La primera fábrica se montó pues en la calle... En el casco, además, en el mismo casco, sí, en donde está hoy el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha. Consejo Consultivo. En Núñez de Arce. Sí. Núñez de Arce me sonaba más rico. Un poquito más abajo de la abadía. Vale. Ahí estaba, que era un antiguo palacio, y ahí se montó la fábrica de armas y luego ya se cambió a lo que es hoy el campus universitario. Aprovechaban la energía del río para mover unas grandes ruedas antes de que hubiese electricidad. Esas grandes ruedas movían unos ejes que se desplazaban por los techos de las naves y de ahí bajaban unas poleas a cada una de las máquinas. Ellos tenían pulidoras, ellos tenían sierras, ellos tenían todo tipo de maquinaria que podemos tener hoy en día, pero en versión antigua y se movían con la energía del río. Bueno, pero eso imagino que se convertiría en una de las fábricas más importantes a nivel mundial, europeo en fabricación de armas. Sí. Y además vino... Bueno, la idea de la fundación de la fábrica de armas en principio fue el de suministrar al ejército español. Pero también es verdad que el papel más importante que tuvo la fábrica de armas en Toledo es que salvó el oficio. La espadería estaba en declive. Claro, es que había un montón de toledanos que seguramente, antecesores toledanos que han trabajado allí y que imagino que muchas familias comerían gracias a la fábrica de armas. Sí, mi abuelo trabajó allí muchos años. Se reunieron todos los artesanos que había en España, porque Toledo era un centro de producción de espadas desde muy antiguo. Luego se consolidó con la fabricación del acero toledano, pero cuando ya la espada ya no era un arma de uso en el ejército, al menos siempre ha sido la espada, siempre ha sido un arma secundaria. Pero llegó un momento que ya solamente prácticamente se fabricaban sables y lanzas y poco más. Entonces, lo que era la espadería toledana llegó un momento que entró en un declive importante. Cuando se funda la fábrica de armas, se reúnen a todos los maestros que había en toda España y traen aquí a Toledo lo mejor de la espadería que había en toda España.
y esto le da un empuje a la ciudad y impresionante, y vuelve a salvar el oficio. El oficio se renueva y vuelve a nacer, porque ya en ese momento estaba a punto de desaparecer. Aquí en Toledo podía haber que 4 espaderos contados. Pues en ese momento se multiplicaron. Es que servían solamente a la espadería civil. Entonces ya el civil no llevaba espada como un siglo antes. Entonces lo renovaron todo, entonces se volvieron a poner de moda las espadas, ya empezaron a suministrar al ejército y de nuevo la espadería toledana resurgió gracias a la fábrica de armas, que se cerró pues en los años 90. Se cerró bueno, 90, ahora estamos en 2026, o sea, han pasado 35 años, pongamos, aproximadamente. Sí, más o menos. ¿Cómo sería vivir ahora de la espadería? ¿Tu vida es fácil, por así decirlo? A ver, no es fácil, pero no por ser espadero. No es fácil, es por ser autónomo. Muy buena esa. Estamos en un país... Artesano autónomo. Artesano autónomo. La artesanía es un sector muy complicado porque es muy vulnerable. No porque el trabajo en sí sea duro, pues es un trabajo... para mí me parece maravilloso. Me parece que es un oficio, es creativo, necesitas estudiar, necesitas conocimientos, tienes que estar siempre... Es que estar al día es conocer la historia. A ti te piden una espada, pues mira, yo quiero, pues qué sé yo quiero una espada de arzón del siglo XV y la quiero afilada y la quiero pues con un puño salomónico entorchado en torzal de latón. Madre mía. Pues entonces tienes que ir, o te dicen, mira, yo quiero la réplica del estoque de Buonarroti, que era el padre de Miguel Ángel, y quiero el que está en el Museo de Venecia. Pues venga, ahí tienes al equipo de Mario Zamorano buscando fichas técnicas, poniéndote en contacto con un museo para que te pasen datos, porque tienes que hacer una réplica de esa espada. ¿Y ese tipo de cliente cómo es? Pues es el mejor, pero es escaso. La verdad es que con el que más disfrutamos cuando nos encargan un trabajo de este tipo. Hace poco nos han encargado un trabajo que todavía no podemos desvelar. No podemos desvelar porque tenemos un contrato de confidencialidad. Wow, entonces tiene que ser importante. Bueno, es un trabajo que se ha hecho por un museo de Abu Dhabi. Son unas piezas que es de un yacimiento arqueológico que se ha encontrado allí bastante importante, bastante raro, y hemos hecho unas réplicas de unas piezas. Entonces, cuando ya nos autoricen a poder desvelarlo, lo haremos. Pero hemos disfrutado mucho con ese trabajo, porque es un trabajo de investigación. Tenemos que hacer una recreación de una pieza que está totalmente destruida, tenemos que hacer una reconstrucción teórica de cómo era esa pieza, y todo eso pues nos gusta hacerlo porque es muy bonito. Ahí mezclas todo, ya no solamente lo que es el trabajo metalúrgico, sino también, hombre, estamos apoyados, siempre nos apoya un equipo de arqueología que nos da datos. Información. Nosotros necesitamos información. Nosotros preguntamos y planteamos soluciones. Ellos lo estudian y nosotros, además, nuestras soluciones suelen ser bastante pragmáticas porque nosotros nos ponemos en el lugar del que fabricó esa espada, claro, con las técnicas que había. Entonces es más fácil que nosotros nos acerquemos a la técnica que ellos utilizaron, porque al final tú, cuando quieres llegar a un fin determinado, es decir, a un objetivo determinado, tienes que seguir un camino. Entonces lo más normal es que un artesano que trabaja con herramientas manuales llegue a las mismas conclusiones que un artesano que utilizó técnicas manuales. Entonces es bastante más fácil que lleguemos a una solución satisfactoria para todos. De momento nos han felicitado, así que yo Madre creo que mía, enhorabuena, de Toledo para el mundo hasta Abu Dhabi, pero también tenéis clientes americanos, me has dicho, ¿no? Sí, americanos pues yo diría que en un 80% nuestro cliente principal. ¿El 80% de tus clientes es americano? Sí, de Estados Unidos, sí. ¿Y qué solicita un cliente americano a un espadero toledano? Bueno, a ver, nosotros tenemos una web que también trabaja y nos piden, pero normalmente el que nos pide por web, por internet, ya ha estado en nuestra tienda. Normalmente el americano llega a la tienda, a nuestro taller tienda, y ve las piezas y le gusta una, y nosotros le explicamos en qué consiste, le aconsejamos, él nos dice su idea, pues mira, yo soy un amante de tal época, me gustaría llevarme una espada medieval, yo quiero llevarme una espada... ellos en historia andan muy justitos. Vale. También le echas un cable, imagino. Quiero una espada como la del zorro, porque la he visto en una película. Pues entonces, a ver, vamos a ubicarnos, vamos al siglo donde está, al tiempo donde está ambientada la película. Entonces, pues estas son las espadas que podría llevar el zorro. Pues yo había pensado que
otra cosa, ¿no? Y igual se enamora de otra pieza diferente porque estéticamente le gusta más, Vale. le contamos la historia de qué procede y la mayoría de ellos terminan eligiendo pues una pieza a la que le ha gustado en función de lo que venían buscando o de nuestros consejos. Tomamos nota y se la fabricamos y se la enviamos. Porque nosotros tenemos poco stock, nosotros realmente lo que ves en la pared de nuestra tienda es más bien Exposición. es nuestra exposición, los modelos que tenemos para que la gente los vea. Porque por fortuna, a ver, es malo porque el cliente no se la puede llevar en el momento, pero para nosotros está bien porque no tenemos estocaje. Nosotros trabajamos bajo pedido y una vez que terminada la enviamos la espada. Claro, porque ¿cuánto tiempo se tarda en hacer una espada? A ver, más bien es la cola de trabajo que tenemos. A ver, hay espadas más o menos sencilla que puede llevarnos, pues qué sé yo, una jornada de trabajo, una espada medieval, contando desde que la forjas hasta que la terminas. Una espada cruciforme, recta, de doble filo, con canal, la más sencilla que hay. Vale. Esa nos puede llevar unas 8, 9, 10 horas de trabajo, desde que la empiezas a forjar hasta que la entregas. Pero luego tenemos espadas de lazo renacentistas o tenemos espadas de navales, que son más complicadas, que nos pueden llevar 70, 80, 90 horas de trabajo. O sea, nos puede llevar 2 semanas. Una espada. Una espada, 2 semanas entera de terminarla. Sí. Madre mía. Entonces, Y algunas incluso más, porque son ya, cuando nos piden una espada que no conocemos, bueno, a ver, lo que es una espada en sí, la tipología de armas ya la tenemos muy controlada. muy cogida, claro. Lo malo es cuando nos piden un facsímil de una pieza existente. Vale. Cuando tenemos que hacer una reproducción hasta con detalle y todo, a nivel museístico, que también nos piden, como el museo que te he contado de Abu Dhabi, o como la pieza que para mí es la pieza que más nos ha gustado hacer hasta ahora, la hice yo, pero bueno, es la Tizona, la réplica de Tizona que está hoy en el Museo del Ejército. O sea, es tu hijo favorito ese. Bueno, es por lo que representa, es la espada, es nuestra Excalibur. Excalibur no existió, pero Tizona... Sí, existe. Sí, bueno, pudo existir, también hay dudas en ello, pero bueno, es otra historia. Pero sí, es verdad, es la espada más característica, la espada de las espadas dentro de nuestro oficio, y todos los espaderos la hacen, pero nosotros hicimos la que está en el museo, es decir, la réplica de la original. La original, la que estuvo en el Museo del Ejército tantos años, hasta que la pusieron en venta, que hoy está, por fortuna no salió de España, está en el Museo de Burgos. Esa, pues yo la tuve en las manos, tuvimos que hacer el levantamiento de la pieza. El levantamiento es un estudio de la pieza para tomar medidas, pesos y estudiarla para poder replicarla. Y la hicimos, y ahí la tenemos en el Museo del Ejército. Además está etiquetada como la última aportación de Toledo al Museo del Ejército. Ok, me ha quedado claro cuánto tiempo se tarda, pero entonces me ha surgido una duda. Es ¿cuánto vale una espada? Nuestras espadas todas son gratis. Cobramos el tiempo que empleamos en hacerlas. Vale, muy buena respuesta. A ver, nosotros tenemos espadas que varían, tenemos precios desde un Gladius que anda alrededor de los 200 euros, un Gladius de legionario, hasta espadas más complicadas que superan los 1500. Pero nosotros hemos hecho espadas más caras, depende del trabajo que le pongamos. Una espada oscila en nuestro precio medio ahora, pues eso, podría estar en torno a los 700, 800 euros. Las espadas históricas, las de coleccionismo, buenas piezas de autor, que se revalorizan. Es decir, comprar una espada toledana que tú te la llevas con una firma de un espadero, quiere decir que te estás llevando una pieza única. Todas nuestras espadas, de alguna manera, aunque sean un modelo concreto, pero todas son piezas únicas, están hechas a manos y tienen detalles que se diferencian de otra que haga yo. Son muy parecidas, pero porque son únicas. Tu espada la podrías reconocer. Tu tizona, si yo tengo una tizona, la podrías reconocer entre otras 100 tizonas. ¿Por qué? Porque es tuya, porque sabes que tiene este detallito, tiene... En fin, hay cosas que la diferencian, porque están hechas a mano, nunca pueden ser iguales. Entonces, no obstante, ya te digo, las piezas, por ejemplo, las piezas de Mariano Zamorano, pues de los años 70, los años 60, pues son espadas que valen 10 veces más de lo que valieron en su día. O sea, se revalorizan, están muy buscadas por coleccionismo. ¿Cuál es la espada más cara que has hecho? Yo hice una espada una vez para una asociación, para un grupo. A ver, nosotros hacemos espadas muchas veces rituales, rituales ceremoniales, digamos, que sean masones, y en fin, y otros grupos. Sí, bueno, la masonería son asociaciones que están vivas y están ahí. Nosotros nos piden, o nos piden de... A ver, fue una
de una asociación que estaba vinculada con un culto inca. No puedo también, no tengo prohibido decirlo, no pasa, es simplemente es por respeto a estas personas que me pidieron que lo revelara, pero era un culto inca y era una espada muy concreta que la tuve que bañar en oro. Wow. Aparte de que él tuvo que tener un baño de oro, toda, o sea, de baño, un baño de oro, lo que era la hoja, la riaz. Completo, tenía vamos. un diseño un poco enrevesado, de cincelado en el puño y luego un pomo, o sea, lo que era la empuñadura, había que hacer una imitación de unas enredaderas también en oro. Entonces era una espada que era casi un trabajo de orfebrería. Como el trabajo de espadería era relativamente sencillo, pero encareció mucho los materiales que empleamos. Entonces por eso fue más cara. Esa espada superó los 6.000 euros. Pero bueno, tampoco es una barbaridad por todo lo que llevaba. Yo creo que estaba bien. Se la vendí. 6.000 euros, ¿y en horas? Pues en horas eso se llevó más de 200 horas de trabajo. No, pues 200. Sí. O sea, semanas y semanas, entiendo, haciendo una misma espada. Sí. Qué curioso. Me has hablado antes de películas, de que las películas a veces acercaban a la gente a querer aprender de este oficio. Entonces me surge la pregunta de ¿cuántas espadas has hecho para películas? Porque estoy seguro que has hecho un montón. Bueno, sí he hecho, pero tampoco tantas, porque el cine muchas veces, ellos en casas de atrezo muchas veces se suministran directamente. Pues mira, yo hice las espadas de Alatriste, por ejemplo. Pero las espadas de Alatriste yo hice las copias de una espada que ya hice, porque el director de arte eligió una espada que apareció en una casa de atrezo, que se había utilizado en una película anterior. Era una espada la típica espada que hemos visto todos en la película. Esa espada anteriormente, luego os fijáis, o cuando tengáis tiempo, vale, os vais a la película de Cyrano de Bergerac, la que protagonizó Gerard Depardieu. Vale. Y os fijáis en su espada. Pues esa espada que utilizó Gerard Depardieu, que se fabricó aquí en Toledo, por Óscar Kolobatovich, que fue un espadero que venía de Estados Unidos, que trabajó incluso, era ya muy mayor, él montó una pequeña fábrica de espadas aquí en Olías. Era un polaco de padres polacos, nacido en Estados Unidos, que trabajó en Hollywood, incluso llegó a trabajar con Errol Flynn, no te lo pierdas. Ya tenía muy buenos contactos todavía en Estados Unidos. Él montó su pequeña fábrica aquí, suministraba, y esa espada se la pidieron para hacer ese Cyrano de Bergerac. Pero una espada clásica de concha española, normal. Bueno, pues esa espada termina en una casa de atrezo. El director de arte, el que trabajó con Díaz Yáñez, que era el director de Alatriste, se encuentra esa espada, le parece bien el modelo, le gusta, y elige esa misma espada porque estaba muy envejecida, y pues está hasta ambientada y todo, la vamos a utilizar. Entonces a mí me encargan el resto de las espadas de Alatriste. La daga se diseñó un poco para él, porque esa daga no existió nunca. La daga, lo que es la guarnición de conchas, sí, vale, pero la hoja no. La hoja tenía una hoja más potente, pero bueno, pues al actor, a Viggo Mortensen, le pesaba, no le gustaba, y se tuvo que modificar para que fuese más fina la hoja. Entonces nace un diseño de daga Alatriste para la película, y es un modelo exclusivo que no es realmente histórico. Pero bueno, podía tener cierto sentido. Y la espada, pues sí, la espada lo que no tiene sentido es utilizar una espada de conchas con una hoja civil y dársela a un personaje que se va a luchar con ella a las guerras de Flandes. Eso no. claro. ¿Por qué? Porque la espada de Alatriste es una espada civil. Es una ropera civil. Vale. ¿En qué se diferencian? En el tamaño de la hoja. Claro, y es que me surge una pregunta, y es ¿qué tipos de espada hay? Porque entiendo que me estás hablando de guarnición de concha, que entiendo que es como la que tiene una especie de lámina, ¿no? Bueno, tú has visto la típica, la cazoleta, si la conoces, la espada de taza, si la conoces. Pues digamos que es una taza que está cortada por la mitad y son como dos conchas, como dos vieiras enfrentadas. Y eso es lo que te cubre la mano, que es anterior a la espada de taza. Vale, entonces, por ejemplo, la cuadrada, la que es como una cruz, perdón. Esa es la espada cruciforme, Ok. medieval, que además yo os voy a dar unos tips, como se dice ahora, para que podáis diferenciar una espada medieval de una espada ya renacentista. Tenemos una línea del tiempo, nosotros podemos imaginarnos nuestra espada, qué pena no haber traído una. Imaginaros la cruceta. Una espada medieval se agarra como si fuese un palo, protegiendo tu mano con la cruceta. Vale. ¿Cómo se utiliza? Pues eran espadas contundentes, eran espadas que necesitaban tener mucha fuerza en el golpeo, porque tenías que
superar una armadura, o bien de metal, o bien de cuero, o bien de cota de malla. Entonces, si esa espada alcanzaba una parte del cuerpo que no estaba protegida con la armadura, cortaba. Ok. Pero si alcanzaba una parte del cuerpo protegida con la armadura, al menos que fuese un golpe contundente para poder hacer un daño interno. Entonces, por eso las espadas eran como una especie de, pues, como una porra con filo, bueno, simplificando mucho. Vale. Es decir, que con ella tengo que hacerte daño, pero a la fuerza bruta. Sí. Golpeaba más que pinchaba. Golpeaba más que pinchaba, sí. Golpeaba más que pinchaba. Entonces, esa es la clave. Entonces, no solamente necesitábamos proteger nuestra mano por si una hoja del contrario se deslizaba para que no llegase a nuestra mano. Vale, pues imagínate que esa cruceta simboliza de alguna manera la línea del tiempo que separa la Edad Media con el Renacimiento. Coincide todo en el siglo XV, a finales del siglo XV. Vale. Coincide descubrimiento de América o caída de Constantinopla, dependiendo de unos historiadores u otros, pero está todo más o menos en una diferencia de unos 50 años. En ese momento se descubre América, se termina la Edad Media, se introduce el arma de fuego en el campo de batalla, entonces ya los enfrentamientos ya son a distancia, las armas contundentes, la espada contundente pierde sentido porque ya el enfrentamiento cuerpo a cuerpo es más complicado. Vale. Ya, entonces, ya no necesitamos una armadura de cota de malla porque un disparo te la rompe. Entonces ya pues, se cambian, aparecen las armaduras de placas completas. En fin, el campo de batalla cambia mucho porque ya es la distancia lo que define esos enfrentamientos. ¿Qué pasa con las espadas? Siempre ha sido un arma secundaria, pero ahora pasa todavía a ser más secundaria el arma. Entonces, la espada está ahí de reserva, cuando ya se acaban las balas, cuando las tropas consiguen acercarse. A pulso. Cuando ya hay un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, que era raro, porque bueno, se producían, pero digamos que las batallas se decidían a más distancia, precisamente por las armas de fuego. Y entonces ya tenemos una necesidad. Necesitamos ya tener una esgrima de precisión para poder introducir nuestra punta de la hoja por las juntas de las armaduras o de las protecciones que podía tener nuestro contrario. Y entonces empiezan a aparecer hojas más finas. Y necesitamos pasar los dedos por delante de la cruceta. Es decir, pasamos la línea del tiempo imaginaria de la cruceta. Como que la arropamos, ¿no? Ya pasamos por delante. Entonces, pero al pasar por delante, para poder tener más precisión, nos ocurre una cosa, que nuestros dedos están desprotegidos y comienzan a aparecer los primeros lazos para proteger. Entonces se pone la... Se empiezan a poner los primeros arcos que protegen, son las espadas de transición, espadas de pitones. Luego hablamos si quieres de esto, pero empiezan a aparecer las primeras protecciones de los elementos de nuestra mano que pasan por delante de la cruceta, que son nuestros dedos. Vale. Durante el siglo XVI esa lacería se va complicando cada vez más hasta que en el siglo XVII ya aparecen las espadas de concha y terminan por la perfección de la espada, que es la de taza, que da una protección completa a la mano, porque las hojas son muy finas, ya es una esgrima de estocada, más que de tajo. Es una esgrima estocada, entonces cualquier punta entraría hasta nuestra mano. Esa es la evolución. Cruceta, medieval. Todo lo que sea agarrar la espada por debajo de la cruceta es medieval. Vale. Ya si adelantamos un dedo, ya hemos pasado al siglo XVI. Me apunto esto porque me parece súper curioso. Y cuanto más complicado el lazo, más avanzamos en el siglo XVI. Vale. Hasta que empiezan a aparecer las primeras placas protegiendo la espada. ¿Que son de él? Que esas ya son finales del 16, principio del 17. A ver, siempre hay épocas de solape, no hay una fecha clara, hay pruebas, hasta que las armas se aceptan, se extienden, todo va en función de que funcione la espada o no. Bueno, pues cuando llegamos al siglo XVII ya aparece la taza. Y la taza, digamos que es la última evolución de la espada. Vale. Ahí llegó la perfección de la espada. También llegó la perfección de la esgrima. Entonces, claro, sobre todo desde la escuela española. En otros países también tenían sus propias escuelas, pero parece ser que la mejor fue la nuestra. Me ha gustado mucho esta clase de espadas, que tenía yo ahí algunas dudas, y me va a apuntar mucho lo de la cruz, que yo creo que es muy útil. Y me ha gustado mucho también el viaje que hemos hecho en el tiempo, desde el 1450 hasta el siglo XVIII, pero te voy a proponer un salto todavía más grande, y es hasta el día de hoy. Y es que cada vez que viene aquí alguien, siempre hablamos de oficios o de cosas como muy concretos, y siempre sale como el tema de inteligencia artificial. Y yo creo que tu oficio puede ser uno de los pocos que la inteligencia artificial, no le ataque directamente, ¿no? ¿Te refieres a que sea en un futuro un adversario, la inteligencia artificial? Bueno, un adversario imagino que no puede ser, pero manualmente eso no te puede quitar trabajo de ninguna manera, ¿no?
Te lo digo porque como hay últimamente un miedo a ciertos oficios, ¿no? Es que la inteligencia artificial va a destruir puestos de trabajo. Justo eso. Pues yo creo que en nuestro caso creo que no. A nosotros, es más, creo que nos puede ayudar. Sobre todo pues a la hora de la investigación. Me va a resultar mucho más sencillo utilizar algún agente de inteligencia artificial, alguna aplicación, porque me va a llevar al menos, me va a evitar visitar tantas bibliotecas, o por lo menos ir directamente a donde está ese manual. Le puedo preguntar por un dato concreto y estoy seguro que me va a ayudar un poco más a la búsqueda de datos. Luego, pues no sé, yo creo que la inteligencia artificial a nosotros concretamente y paradójicamente a un oficio antiguo, a un oficio que evoluciona muy poco, lo que nos puede traer creo que es más bueno que malo. Yo creo que puede ser positivo para nosotros concretamente. Hombre, alguna ventaja tenemos que tener, ¿no? Los pobres artesanos... Hay que aprender de las cosas nuevas que nos ponen y sobre todo en oficios artesanos, pues yo creo que hay que aprovecharse al máximo claro que sí. de las nuevas tecnologías. Ponerse, ¿cómo es esto de renovarse o morir? Es pues que, es lo que hay. Pues es que es así. Además, mira, la espadería parece ser... Nosotros tenemos un problema. Los ojos de la gente. Cuando nosotros nos ve la gente... y nos ve utilizando una radial, una moladora pequeña, algunos se decepcionan. Dicen, vamos a ver, ¿por qué se decepciona? No, es que esto no lo utilizaban los antiguos. Claro, evidentemente. Eso es como venir a un arquitecto y exigirle que te proyecte un edificio con plumilla, en vez de utilizar el AutoCAD. Yeah. La calidad del edificio no va a bajar, todo lo contrario, mejorará. Entonces, ¿por qué a nosotros tenemos una línea de trabajo que es la más artesanal posible? Porque nuestro cliente así lo quiere y no pasa nada, nosotros lo hacemos. Pero no pasa nada porque en algún momento del proceso de una espada que no sea la tradicional, utilicemos, por ejemplo, el corte láser. Porque eso lo utilizamos nosotros en la marca Deus Bull, que es la marca de combate. ¿Qué nos permite esto? Pues fabricar a unos costes más bajos para que nuestros clientes tengan unos costes más asequibles. Porque no es lo mismo una espada nuestra de combate que está en torno a los 200 euros a que esa misma espada, si yo la tengo que hacer a martillo, va a costar 900. Entonces ahí está la diferencia. ¿Tú qué es lo que quieres? ¿Una espada para combatir o una espada para coleccionismo? Te ofrezco las dos, la que tú quieras. Yo no te aconsejo que te lleves una espada de coleccionismo a la sala porque la vas a destrozar y le vas a hacer daño a alguien. Sin embargo, la de combate necesita unos filos romos, necesita unos aceros determinados, necesita unos acabados y unos montajes de otra forma, más sólidos para que aguante el trabajo diario, y todo eso por fuerza tenemos que utilizar tecnología, si no, no podemos ofrecer esos precios. Y a día de hoy, por desgracia, la competencia está siempre en todas partes. Competimos en todo. Somos una sociedad más competitiva que cooperativa. Y eso no es bueno. No es nada bueno. No es nada bueno. Pasamos del pasado al presente que estamos hablando ahora, claro, y el futuro. Mi pregunta es, para terminar, ¿cómo ves el futuro de este oficio? Pues el futuro de este oficio, la espadería toledana a día de hoy, yo además no lo sé, pero la espadería puede tener una salida precisamente en el deporte. Porque la espadería tradicional, la del oficio aprendido de muchos años, la que conlleva estudio, la que conlleva pues estar muy pendiente, a la vuelta de 15 años ya veremos. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo en Toledo los que estamos trabajando este tipo de espadería es que nos quedan esos años para jubilarnos. Entonces, de momento, vale, tenemos a José Luis Rubio, un extraordinario maestro que está en el polígono. Él tiene su línea industrial, pero también trabaja de forma manual. Pero José Luis tiene mi edad, más o menos. Luego tenemos también a los hermanos Moreno, que también estamos todos en los 50 y tantos años. Yeah. Cuando ellos se retiren, si trabajan solos, Emilio y José Ramón trabajan solos, no tienen un relevo generacional, pues ellos cerrarán su negocio seguramente. Por desgracia y tristemente lo harán. Pero es que el nuestro, ¿qué pasará con el mío? Pues posiblemente Antonio, que es un hombre joven, Antonio tiene 30 y pocos años, él, si sigue con la espadería, seguramente que le interesará seguir fabricando espadas de combate. La línea tradicional, no sé si va a poder mantenerla. ¿Por qué crees que los chavales jóvenes no se interesan por este tipo de oficios? Hombre, es más fácil ser influencer. Mucho más fácil. ¿Verdad? Bueno. No, vamos a ver, es lógico. Es lógico y es sencillo. La artesanía
es un oficio que no es escalable. Entonces depende de tu capacidad de fabricación. Entonces tiene que ir contigo, con tu forma de ser, con tu carácter. Tienes que saber, dice, bueno, yo me puedo ganar la vida y con esto me conformo. No quiere decir que no sea ambicioso. Como proyecto personal es muy ambicioso porque es un trabajo muy bonito, de alguna forma te obliga a profundizar mucho en el estudio y eso te desarrolla como persona y como profesional. Por desgracia, es eso. Si queremos que sea muy escalable y queremos tener muchísimas ventas, ya tenemos que pasar a dar el siguiente paso, que es la fabricación industrial. Claro. Entonces, esa es la clave. Yo no te digo que la espadería industrial no siga adelante. Esa seguramente que sí, pero la artesanal tengo mis dudas. Estamos ahora mismo en una tesitura bastante parecida a la que pudieron estar esos espaderos del siglo XVIII antes de abrirse la fábrica de armas. Estamos en la segunda glaciación. Pues esperemos a ver vamos a ver qué nos depara el futuro. Espero que haya jóvenes que se sientan interesados después de ver este podcast en conocer un poco más tu profesión. Yo te prometo que me voy a pasar por allí algún día a conocer un poco más de tu oficio, a verte trabajando, porque hay muchas cosas que me han llamado la atención. Yo os invito, os lanzo un reto si os apetece. Si queréis trasladar el podcast a otra localización, yo os invito a una mañana de forja en La Fragua. Os lleváis los chismes y hacemos ahí Me parece bien, me la voy a apuntar. Yo os invito, forjamos, hacemos una pequeña pieza, tenéis una toma de contacto con el hierro, con el fuego, con el acero, y vais a ver cómo vais a empezar a descubrir es eso lo que engancha. Yo creo que la parte más mágica de la espadería es la forja de la hoja. Aunque es el trabajo más duro y el más rudo, pero en realidad ver ese material comportándose de esa forma cuando tú lo calientas y golpearlo con el martillo, darle forma, es lo que realmente yo creo que engancha. Te tomo la palabra y me pasaré por allí. Así que nada, mil gracias, Julio, por venir. Ha sido un honor tenerte aquí con nosotros y conocer un poquito más sobre este oficio tan toledano como el de las espadas. Gracias a vosotros, sobre todo por considerar que yo soy uno de esos castellanos manchegos que tienen algo que decir y algo que influyentes. aportar. Influyentes. Pues muchas gracias. Perdón, que me he adelantado, perdona. Pues con esto terminamos un capítulo más de A la Fresca. Hay invitados que son geniales como Julio, seguramente que lo podamos ir a visitar otro día. Y agradecer a Toledo AP su patrocinio y también a Turismo de Castilla-La Mancha. Nos vemos en el siguiente capítulo.